¿Sí? Ya, bueno, por lo menos un dedito para arriba. Ya. Está Carlos, po, ¿no? ¿O no está? Sí, Sí. acá estoy. ¿Sí? Sí. No lo escucho. ¿Se escucha o no? ¿No se me escucha, profe? ¿Sí? Ya, bueno, ahí estamos, veremos qué puede ser, pero sí, pero se escuchó, está por lo menos, Carlos. Ya, entonces vamos a comenzar con este ejercicio en donde vamos a interpretar un poquito qué son las acciones, por qué, etcétera. Incluso va a ser como materia previa a lo que nosotros vamos a empezar a ver después, o que ustedes van a poder ejercitar con la ayudantía principalmente, y con los ejercicios finales de esta mini guía, que como ya les dije, de nuestro colega el profesor Martínez, que creemos que es muy buena base para las evaluaciones que se nos vienen. Comencemos. Viña Coraza y Güey se dedica a la exportación de vinos al mercado asiático y ha decidido expandir sus operaciones. Por ende, realizará una emisión de acciones ordinarias para financiar la mayor parte de las inversiones requeridas. Hasta ahí, solo para que ustedes entiendan un poquito, siempre se tienen que dar cuenta del contexto en el que estamos. Una empresa, ¿qué está haciendo? Necesita capital, necesita liquidez puntualmente. Entonces ahí ya hay todo un trasfondo. La empresa necesita liquidez. ¿Y qué es lo que está haciendo? En vez de endeudarse más, que probablemente sea bastante caro para una empresa, que no tiene por qué tener otro tipo de respaldo, ¿qué es lo que va a hacer? Emitir acciones. ¿Estamos claros? Directo, sencillo. Con dicho propósito, el directorio propuso un aumento de capital de 20 millones de acciones que fueron autorizadas por la Junta Ordinaria de Accionistas. Hasta ahí es un punto clave, si quieren tomar nota. Cuando las acciones se autorizan, no necesariamente se levanta la totalidad del capital. Y a nosotros lo que nos interesa es el capital suscrito y pagado. Ese es el monto que nos interesa. Por eso este ejercicio, como les decía, a nivel de logística práctico es muy bueno. ¿Ya? Se suscriben, se autorizan 20 millones. Y ahora nos vamos a dar cuenta que no todas van a ser pagadas. Por lo tanto, va a ser un ejercicio bueno para darnos cuenta de que acá no solamente es importante los suscritos, sino que el suscrito y pagado. Sigamos avanzando. Que fueron autorizadas por la Junta Ordinaria de Accionistas. Tal y como era habitual en el país, las acciones no tendrían un valor nominal alguno y se esperaba obtener un precio objetivo de 1.200 por título accionario. Ahí tenemos harta información para poder ir desglosando. Que nos diga que no tiene un valor nominal significa que no lo podemos ir contrastando con un valor razonable. ¿Ya? Eso significa. Anoten eso. No tenga valor nominal significa que no tenemos cómo contrastarlo con el valor razonable. Eso nos corta las piernas totalmente. ¿Por qué? Porque si no tenemos un valor razonable, necesariamente vamos a tener que contabilizarlo por el método del costo. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos dice que no existe un valor nominal alguno. Si no existe un valor nominal alguno, es decir, no tenemos alguna referencia, nos tienen que dar sí o sí el valor objetivo. Y ese valor objetivo, en este caso, es 1.200 por acción. Eso se va a recaudar por cada acción que se compre. Estamos siguiendo, estamos de a poquito calentando motores. El aumento de capital propuesto significaba aumentar un 20% el total de acciones ordinarias en circulación, que habían colocado anteriormente un precio de 500 pesos. ¿Para qué me puede servir ese dato? Para saber que ahora son 20 millones, ¿cuántas eran antes? Si las de ahora equivalen a un 20% de las de antes. Ya pues, ya pues. Si ahora son 20% de 100 millones, exactamente. O sea, lo estoy empujando un poquito hacia la pregunta que va, es decir, si nosotros queremos saber cuánto era el patrimonio anteriormente, ¿cuánto era? 100 millones de acciones a 500.000. Y de hecho, no la cuenta patrimonio total, sino que específicamente la de capital social o capital aportado.
Eso es lo que nos están tratando de decir. Nos están dando algunas pistas de cuántas eran las acciones que anteriormente habían y a qué precio las habíamos contabilizado. Sigamos avanzando. El periodo de la OPA, ¿se acuerdan lo que les dije? La OPA, ¿qué es lo que era la OPA? Oferta pública de acciones. De hecho, ¿se acuerdan que les conté que hace 2 semanas salió la OPA de Azul Azul? Una OPA. ¿Ya? Se inició el 2 de enero y terminó el 2 de febrero. Durante ese periodo estuvo abierta la postulación. Si una empresa dice, oye, tengo 200 millones, o sea, ¿cuántas son? 20 millones de acciones disponibles para que el que quiera me las compre a 1.200. Evidentemente que puede que en el tiempo se compren todas, puede que se compren en 10 minutos o puede que ni siquiera se vendan todas. Eso puede pasar. Y esa es la diferencia entre acciones suscritas y la oferta pública. Entonces nosotros vamos a tener una oferta pública, vamos a tener acciones suscritas y vamos a tener acciones pagadas. Porque uno puede suscribir, pero no necesariamente pagarla. Lo que a nosotros nos interesa es las pagadas, el tercer paso. Con el número de acciones que fuesen suscritas, entonces nos dice, y terminaría el 2 de febrero con las que estuviesen suscritas. No se va a seguir esperando a que se vendan todas, ni siquiera se venden, se suscriben. Es como que cuando yo les digo se suscriben acciones, es como que se están reservando. Yo voy a reservar una para pagarla después. Por eso, en estricto rigor, reservarla no es que se vendió necesariamente. Ya. Independiente de que no se lograra colocar la totalidad de acciones autorizadas. Listo. Autorizadas 20 millones, vamos a ver cuántas se suscribieron, cuántas de las que se suscribieron se pagaron efectivamente. En el último párrafo nos dice, el 2 de febrero, es decir, cuando ya se terminó la OPA, se terminó la posibilidad de comprar acciones, la firma determinó que se habían suscrito, recuerden lo que les dije, es decir, se reservaron 18.750.000 al precio acordado. ¿Cuánto era el precio acordado? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 1.200, perfecto. Y se habían pagado el 90% de las acciones suscritas. Ese dato, si quieren subrayar en el PDF, en papel, rayar, lo que quieran, es clave, porque ahí va a estar la cantidad de recursos que se logró adquirir por esta OPA. Esa, 90% de las acciones suscritas. ¿Me van siguiendo? Ese mismo día, el 31 de marzo, ojo, el precio de mercado de cada acción común de la compañía era de 1.350. Ese dato va a ser clave. Bueno, en realidad todos los datos que les estoy diciendo son clave, pero estoy tratando que ustedes vayan tomando nota de acuerdo a lo que les voy explicando. 1.350 es el valor que todo lo que haya quedado pendiente o si yo quiero calcular el valor bursátil, por ejemplo, de la empresa, tengo que multiplicar la cantidad de acciones que se compraron por ese valor. Entonces, además nos dicen, hasta ahí nos dieron harta información, que yo ya la voy a ir ordenando. La utilidad neta del año anterior había sido de 14.400 millones. Primero, ¿por qué me sirve a mí la utilidad neta? ¿Cómo habla, qué conexión existe entre utilidad y dividendos o acciones? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Ya pues. Los dividendos son un porcentaje de la utilidad. Los dividendos, ya, no necesariamente un porcentaje, pero sí se acerca mucho, Carlos. Las acciones valen por lo que pagan los dividendos, ¿ya? Y los dividendos, ¿cómo los calculamos? Ahí tiene que ver mucho con lo que decía Carlos, de acuerdo a la utilidad que había resultado del ejercicio. Si en estricto rigor los accionistas, aunque tengan una acción muy chiquitita, son dueños de la empresa.
Por lo tanto, van a recibir algo de la utilidad que vaya generando. En este caso puntual, nos dice de que de la utilidad total del año anterior, la mitad se distribuye. La mitad se tiene que distribuir. Habiendo ya provisionado dividendos de 45 por cada título accionario durante el 2020. Eso se los tengo que explicar un poco mejor, porque hasta ahora no lo hemos visto en nada práctico. Esto es lo que empieza a pasar. La empresa tiene utilidad de 10, ¿ya? Durante el año. Tuvo utilidad de 10 durante el 2020. ¿Ya? ¿Estamos claros? Pero por ahí, por septiembre, los accionistas se juntan. Dicen al gerente general, que es el que está administrando la empresa, le dicen, compadre, queremos hacer un retiro porque vemos que hay un exceso de caja. Por estatutos, los dividendos se ejecutan en abril del año siguiente, después de que se firme el balance. Eso es por estatutos. Pero los dueños dicen, ¿sabéis qué? Sí, está bien, no hay ningún problema. En abril del 2021 vamos a retirar los 10 de utilidad. ¿Ya? Pero en septiembre del 2020 los dueños están que cortan las winchas por sacar un poco de plata. ¿Qué es lo que hacen? Pueden hacer un retiro. ¿Por qué? Porque dicen, mira, el 2020 ganó 10 y en septiembre ya había ganado 8. Entonces los dueños dicen, oye, pero si tenemos exceso de caja en la empresa, ya sabemos que hasta septiembre ha ganado 8, peguémosle una tajadita al flujo. La forma de sacar, asumamos que se sacan 5, la forma de sacar dinero anticipadamente se le llama repartir dividendos provisorios. Y esa es la lógica que tienen que entender, para que tomen nota, para que entiendan la lógica. Eso pasa mucho en las empresas. Cuando ven que yo estoy colocando número 10, número 5, número 8, cuando son dueños, alguien es dueño de una empresa que está teniendo $1.000 millones de utilidad y alguien es dueño del 20% y dice, oye, entonces la empresa ya ha ganado muchísimo, quiero que adelante parte de mis dividendos que va a repartir en abril del próximo año. ¿Y eso cómo se llama? Cuando la empresa entrega dividendos provisorios. Y eso es clave, porque esta cuestión que está acá, después tenemos que netearla o hacer el ajuste respectivo con los dividendos reales. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Creen que este ejercicio es para entender la lógica de acciones a nivel práctico? ¿Quedaron claros? ¿Sí? ¿Sí? Los que están en Zoom van siguiendo. Oiga, pues Carlos, pues. Ve, ya Sí, se algo. fue. Sí, me va siguiendo. O sea, me perdí un poco, pero Pero ¿en qué parte se perdió? Pues si por eso me tiene que preguntar. es que al principio eran 10, la compañía quiso como retirar plata. Ya, la empresa quiso retirar dinero, muy bien, Carlos, anticipadamente, antes que se cierre el ejercicio. Ya, ¿y cómo Y y para retirar dinero tuvieron que hacer más acciones? no, tuvieron que pagar un dividendo por adelantado, porque Ah, ya, oye, por estatutos, generalmente los socios no pueden retirar dinero hasta abril del año siguiente porque es cuando se declara el balance. Cuando se le dice al fisco, mira fisco, estos son mis utilidades, estos son los impuestos a pagar, esto es lo que me quedó en caja. Hasta ahí no se pueden declarar ya. dividendos. Pero usted, Carlos, puede pegarle una tajadita a un dividendo que usted sabe que le va a llegar y lo puede retirar anticipadamente. Pero, Y profe, ese retiro por anticipado se le llama dividendo provisorio. ¿y cómo saben cuánta plata les va a llegar si todavía no tienen como la utilidad? Ah, porque el dinero que les va a llegar tiene relación con la utilidad de la empresa. Eso es lo Pero que yo les todavía no decía saben, pues acá si en la todavía no termina pizarra. el periodo. ¿Qué cosa?
Pero si todavía no termina el periodo, entonces todavía no tiene No, ninguna pues, pero utilidad. tiene mucha razón usted, Carlos, pero hasta aquí les decía el ejemplo de la pizarra. Hasta septiembre llevaban acumulado una utilidad de, ya ¿Una utilidad de llevan una cuánto? utilidad de 8. ¿Qué Ah, cosa? ya. Llevan una utilidad de 8 que se le cortó. Es, sí, una utilidad de 8, perdón. Exactamente. Es decir, yo les decía, si a septiembre ya se sabe, porque se hacen estados financieros todos los meses, Carlos, se dice, mira, de enero a septiembre hay una utilidad de 8. Pueden ser 8.000, 80.000 millones de lo que quiera, 8. Los socios van a decir, oye, ¿sabéis que si la empresa a septiembre ya ganó 8, retiremos provisoriamente 5, por ejemplo? Y vamos Ya, ¿y sacando ese 10 qué significa como lo que se estima? cualquier cosa. ¿El 10 que dice 2020 o el Arriba, del periodo no, pasado? arriba el 10 era la utilidad final que tenía la empresa. ¿Pero de qué periodo? Del anterior, pues todavía, Ah, ya. ¿me entiendes? En el total decimos, mira, hasta septiembre ya llevamos 8 que se han ganado. Y usted quiere sacar 5 momentáneamente. En estricto rigor no lo puede sacar como un dividendo general, lo tiene que sacar como un dividendo provisorio, porque aún no se cierra el periodo completo. Ya ahí que más claro. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, Sí. sigamos. Volvamos a nuestro PDF. Se sabe, estamos diciendo que la utilidad neta del año anterior había sido de 14.400 millones y la mitad se van a pagar en dividendos. 50% de eso. ¿Ya? Y nos dicen que para cada accionista se le había pagado anticipadamente, eso es lo que dice ahí, por si quieren rayar, donde dice, habiendo ya provisionado dividendos de 45, en otras palabras les está diciendo, a cada accionista ya se le pagó 45 del total. Imagínense, estamos en marzo del 2021, en ese periodo estamos. Todavía no se hace la repartija de utilidades, todavía no se les paga dividendos, pero se les había adelantado una parte, como el ejemplo que yo les decía acá en la pizarra. Se ganaron 10, pero a septiembre iban 8, entonces se les habían anticipado 5. Entonces cuando paguemos 10, ya no vamos a repartir 10, porque 5 ya se les había pagado anticipadamente. La diferencia. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Acá? ¿Los que están acá? ¿Sí? ¿Sí? Oiga, pues, ¿me van siguiendo? Seguro. Ya, sigamos. La diferencia definitiva, como les decía, si se va a pagar 10 por acción y se había anticipado 5, por ejemplo, los 5 faltantes, nos está diciendo, será entregado a los accionistas, cáchense, mediante una recompra de acciones, es decir, no se les va a pasar en efectivo, se le van a dar más acciones. Y obviamente sería contabilizado mediante el método del costo, ya que no existía valor nominal de las acciones. Ya es lo que ya les expliqué. Ya que al no existir un valor nominal no tenemos valor razonable, por lo tanto, necesariamente método del costo. Al 31 de marzo, y esta última línea y media son exclusivamente datos contables, estadísticos. Nos dice, las ganancias acumuladas eran de 148.300 millones, eso es un dato, porque después nos van a pedir el saldo total de patrimonio, y las reservas tenían un saldo deudor de 17.950, o sea, al debe, o sea, negativo. ¿Ya? ¿Qué nos piden? ¿Cuánto sería el número total de acciones en circulación? Número total de acciones en circulación. Vamos por partes. Voy a ir anotando acá. A. Número total de acciones. B. Nos piden la capitalización bursátil total. ¿Cómo les dije que tenemos que hacer esto? ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar la letra A para que nos dé el valor bursátil? ¿Cuánto vale la acción al 31 de marzo? Nos dice el enunciado. Por ahí. Ahí. ¿Ya? Los 1.350. O sea,
Número 2, valor Profe, no se ve bursátil. la pizarra. Ya va, ya va. Ya va. Tranquilo, Carlos. Valor bursátil, número 2. Y número C, patrimonio neto contable total. Solo como dato, en patrimonio nosotros vamos a tener que tener contabilizado qué cosas. Acciones totales emitidas o el valor total de acciones, capital social, esto que se le llama, aportado. Vamos a tener que descontar las que se recompraron o que se les llama también acciones en cartera. O, como ya les decía, las que se recompraron, las utilidades retenidas y saldo reservas. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Sí? ¿Acá, en la sala? ¿Sí? ¿Anotaron? Díganme algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, vamos que se puede. Gracias. Ya. En los que están en Zoom, me van siguiendo. Eso, lo que anoté recién en la pizarra, letra A, B y C, es lo que nos está pidiendo el enunciado. Recuerden lo que siempre les digo. Lo principal siempre en cualquier ejercicio es entender lo que les están pidiendo. Eso es lo primero. Orientar bien, de buena manera el ejercicio. Entonces, ¿a quién qué tenemos que hacer? Primero, letra A. ¿Cuántas acciones teníamos de antes? 100 millones, pero tiene que poner su micrófono si va a participar. Bien, pues. ¿100 millones? 100 millones, muy bien. Muchas gracias. Y para rematarla, ¿a cuánto estaban esos 100 millones? ¿Se acuerdan o no? Mire, 500, muy bien. Pero, ¿qué le dije del micrófono, pues? Ah, no, usted me dijo. Ah, ya, lo estoy retando mal. Sí, ya, 500, muy bien. Por lo tanto, teníamos 100 millones y vamos a poner el monto. 500 pesos cada uno. ¿Cuántas se emiten ahora? ¿Cuánto fue la OPA de ahora? Ya, pues. 20 millones. 20% de eso, muy bien. 20 millones se hizo la OPA. 20 millones. De esas 20 millones, ¿cuántas se suscribieron? Inicio del tercer párrafo. ¿Cuántas se suscriben? Ya, pues. Dícteme. 18 millones. Ya, 18 millones. 750.000. 750.000. Perfecto, muy bien. Y de eso se pagaron 90%. Perfecto, estas se suscriben. ¿Qué les dije yo? A nosotros nos importan no las que se suscriben, las que se pagan. ¿De este numerito que está acá? 90%. ¿Cuánto da el 90% de eso? ¿Quién lo puede calcular, por favor? Ya, 16 millones, ¿cuánto? Perfecto. Esas son las acciones extras que se tienen. ¿Estamos claros? Luego, a nosotros nos habían dicho, porque miren lo que va a pasar, 100 millones de la sorpresa, más 16.875.000, perfecto. Pero, ¿qué pasaba con las utilidades, con los dividendos provisorios? ¿Qué pasaba con eso? Lo que se tenía que pagar, lo ¿Ya? pagaron en acciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa? Perdón, José Miguel, no lo escuché bien. De lo que le pagaron en acciones. ¿Ya? O sea, O vamos faltante. por partes. Bien. ¿Cuánto era la utilidad del año anterior?
Está ahí, po. 14.000 12 millones. millones 400. 14.400. Sí. Ya. ¿Cuántas acciones eran hasta el 31 de diciembre? ¿Sí? ¿Sí? O cuánto de esto se distribuye por último, ya. ¿Cuánto se distribuye? La mitad. Y de este 50%, en estricto rigor, lo tenemos que distribuir en 100 millones de acciones. Por lo tanto, ¿cuánto deberíamos pagarle a cada acción? Ya hagan ese cálculo, pues si están todos con su computador, incluyendo los de la casa. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto se debería pagar por cada acción? La utilidad total, 14.400 millones, se reparte el 50%. Y de ¿Por qué eso no que se se le suma ese reparte, 16? ¿qué cosa, perdón, José Miguel? ¿Por qué no se le suma esos 16 de abajo? No, pues porque estos 16 son acciones que emitimos este año, pues. Ah, ya. Tenemos que repartir esa utilidad entre las acciones. Recuerden, ¿cuándo fue la OPA? El 2 de enero, si no me equivoco, era. Sí, el 2 de enero y de hecho terminó la OPA el 2 de febrero. ¿Ya cuánto da ese dato? Pues? Aquí, ¿cuánto? 72 pesos, ¿no es cierto? No me acuerdo exacto, pero sí, 72. Profe, ese dato que estamos sacando, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa, Joaquín? El dato que estamos sacando. El número ¿Qué? 72 que acabamos de calcular, Sí, ¿qué era? el 72 es el dividendo que le debe tocar a cada accionista por cada acción de acuerdo a la utilidad del año anterior. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Por qué le escucho tan despacito ahora? ¿Se alejó? No sé. ¿Sí? No sé. Ya, bueno. 72 es lo que le corresponde. Es lo que yo antes había dicho esto. Le corresponde el total del año 10. ¿Y se acuerdan que aparte de si se había pagado por anticipado algo? ¿Cuánto se había pagado por anticipado en este caso? Ya, pues. 45. 45. Muy bien, José Miguel. Por lo tanto, dividendo provisionado o por, como les dije, sí, provisionado. O sea, ¿cuánto falta por pagar? ¿Sí? ¿La red? ¿Sí? 27. Esto es lo que todavía tenemos que pagarle a los accionistas. ¿Y por qué es importante ese dato? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? ¿Qué cosa? ¿Cuál? Sí, por cada acción. Estamos por cada acción. Sí, tranquilo. Pero me entendió que es por cada acción. Vale. Estamos por cada acción, está muy bien. Ya. Por cada acción, yo debería pagar 27 pesos. Pero, ¿qué me dice el enunciado? Si ustedes saben que los ejercicios nuestros no pueden ser sencillos. ¿Qué es lo que nos dice? La diferencia definitiva sería entregada a los accionistas mediante una recompra de acciones. Primero, ¿cuánto vale cada acción en este momento? 31 de marzo. ¿Cuánto vale cada acción? ¿Cuánto, pues? 1350. 1.350, bien. Voy a seguir acá arriba, perdón lo desordenado, pero no quiero borrar nada. Al 31 de marzo, el valor de la acción, 1.350. ¿Cuánto vale la totalidad de dinero de esto? Son 27 pesos. Pero ¿cuántos accionistas son? Hasta el año pasado, porque eso lo tenemos que repartir con los accionistas del año pasado. ¿Cuántos eran? 100 millones. Por lo tanto, el valor que hay que repartir, son 27 por 100 millones. O sea, 2.700 millones.
Y con esos 2.700 millones, en vez de pasárselos en efectivo a los accionistas, pasándole 27 pesos a cada uno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosa, dígame? Recompra de acciones. Y la empresa está comprando sus propias acciones. ¿Y a qué precio unitario las vamos a comprar? 1.350. En vez de utilizar ese dinero para repartírselo a los accionistas, ese dinero va a ser para salir al mercado a comprar acciones de nuestra misma empresa, y eso se llama ir achicando la cantidad de acciones. ¿Cuántas acciones se van a recomprar? Esto dividido 1.350. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien lo puede calcular? ¿Me entendió? Oiga, pues lo noto perdido, dígame, pregúnteme. Con toda confianza. No, es que al principio estaba medio perdido porque no cachando habían salido los 100 millones, pero ¿Entendió o se lo sí, explico? no había entendido. ¿Seguro? Sí. ¿No se lo explico? No. Ya. ¿Cuánto da? 2.700 millones. En vez de recomprar acciones, en vez de pagarlas en efectivo a los accionistas, vamos a recomprar. Y las vamos a recomprar a 1.350 cada una. Por lo tanto, ¿cuántas acciones vamos a comprar? 2 millones. Perfecto. Así como, justo. Ah, no sé si llega. Ah, no, ¿pesca hasta acá o hasta un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, 2 millones de acciones. Listo. Por lo tanto, en circulación, ¿cuántas acciones son? ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo llegó a ese dato? Pues dígame, explíqueme. ¿Cuántas acciones? No, ya, vamos con calma. Tenemos 100. Se suscribieron, aún no se pagan, pero están en circulación, 18.750.000. ¿Ya? O sea, el universo total de acciones son 100 de antes, más las suscritas, aún no me las pagan, pero están suscritas. Y de ese total de 118, hay 2 millones que las compré para mí mismo, por lo tanto no las pueden salir a comprar otras personas. Por lo tanto, escucha, ahora sí yo voy a tener que borrar. Ya. Acá. Ya. Por lo tanto, yo tengo 100 millones del año anterior. Se suscribieron 18.750. Menos 2 millones. Esa cantidad es lo que está circulando. 16 millones, 250, 116.750. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué los 18 y no los 16? Si lo que importa es lo que pagaron, no lo que se suscribieron. Porque lo que a mí me interesa, primero, para lo que me pagan, es lo más importante para hacer el cálculo del monto del patrimonio, pero son acciones que están pendientes que me van a pagar. La pregunta, ¿cuál era? Acá, el número de acciones que están disponibles. Aunque aún no me la hayan pagado, están disponibles en el mercado. ¿Estamos? Ya. ¿Y por qué se le resta esos 2 millones? ¿Es porque nosotros nos lo compramos ese? ¿Qué cosa? Ah, porque esos 2 millones no están disponibles en el mercado porque las compré yo mismo. De hecho, así se las pagué a los accionistas. Eso es lo que recién hicimos acá arriba. Hicimos una recompra de acciones. Siempre que existe una recompra de acciones, son acciones que quedan como suscritas solo para la empresa. No están en circulación. ¿Ya? Dígame algo. Estoy perdido ahí, profe. O sea, nosotros le pagamos al accionista en acciones, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues. Y esas acciones no estarían en el mercado porque le estaríamos pagando en acciones. No, pues. No, a lo mejor ahí me expliqué mal. Los accionistas decidieron ellos internamente, José Miguel, en vez de que les pasen ese dinero a ellos,
comprar acciones para que sean eliminadas del mercado. Eso es lo que tratan de hacer con los 2 millones. ¿Ya? Eso es una recompra, que la empresa va comprando y cada vez va eliminando acciones que están en circulación. Entonces, para que sigamos avanzando. Número total de acciones, este. Letra B. Valor bursátil. ¿Cuánto vale cada acción el 31 de marzo? ¿Cuánto? Lo hemos utilizado varias veces. ¿Sabes? ¿Cuánto, pues? Dígame. Oiga, ¿cuánto vale cada acción el 31 de marzo? Perfecto, ve que no lo dijo antes. Ya, por lo tanto, el valor bursátil es 116.750.000 por 1.350. Por lo tanto, el valor bursátil, que era la pregunta número 2, es un total de 161.115 millones. Listo. Sigamos avanzando. Y el número C, el monto del patrimonio neto contable. Ya. Voy a borrar esto. Patrimonio total. Ya. Primero, como les dije, el capital total que existe. Descuento las acciones que están en cartera propia, que son estas. 2.700 millones. Le sumo las utilidades retenidas y le sumo el saldo de reservas. Como el saldo de reservas estaba al debe, se lo tengo que restar. De hecho, nos dice acá. Reservas tenían un saldo deudor de 17.950. Por lo tanto, la cuenta patrimonio sería, ¿quién me puede decir cuánto es el total del capital social aportado? 100 millones de acciones. 100 millones, ¿ya? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? ¿A cuánto estaban contablemente las acciones iniciales? 500, muy bien. Más. ¿Cuántas son las nuevas acciones? Las pagadas. Eso me interesa en el contable. De partida, ¿cuántas eran? 16 millones, ¿cuánto? ¿Me lo puede dictar que no lo tengo? 875.000. Esas son las acciones que nos pagaron, pagadas. Eso es lo que vale en contable, el patrimonio. ¿Y en cuánto se la venta, la OPA? ¿Sí? ¿Cuánto? No, pues, la OPA, ¿cuánto se vendieron? ¿No? ¿Cuánto vale en el mercado? Al inicio. Última línea, primer párrafo. Léalo. 1.200, muy bien. Toda esta chorrera que está acá, ¿cuánto vale? Esto es capital. ¿Cuánto da esa multiplicación? ¿Cuánto? ¿Quién me lo puede dar? 72.50, pero necesito que me lo corroboren. 70.250.000. 70.250 millones. ¿Ya? Luego nosotros tenemos que restar las acciones en cartera. ¿Cuánto valen las acciones? Esta. Bueno, ahí está, 2.700 millones. Luego, nosotros tenemos que utilidades retenidas. Aquí están las 4 cosas que tenemos que hacer. Utilidades retenidas, ¿cuánto eran? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos dice el enunciado? Última línea, tercer párrafo. 148.300 millones.
Y reservas, y nos dice que es negativo por un monto de 17.950. Por lo tanto, el saldo de la cuenta patrimonio, ¿cuánto nos da? 197.900. ¿Ya? ¿Quedó claro? Fueron siguiendo, dígame. Pero ponga el micrófono. Las acciones suscritas, que es el 90% ya, ¿Sí? que es 16.000 y tanto. No, eso no son las suscritas, eso son las pagadas. Perdón, las pagadas se multiplican por 1.200, ¿no? Ah, porque cuando me las pagaron, ¿cuánto valían? 1.200. 1.200. ¿Cuál? Sí, y no tenemos nominal. Entonces, de hecho, al principio nos dice, el objetivo, como no tendrá valor nominal alguno y se espera obtener un precio objetivo de 1.200 por título accionario. A eso se venden. Incluso las pusieron a 1.200 y ni siquiera se vendieron todas. Entonces, ese es el monto al cual tenemos que agregarlas contablemente. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me entendí? Profe, ¿me puede volver a explicar de dónde sale acciones, cartera, utilidad retenida y reservas? ¿Qué cosa, perdón? ¿De dónde sale acciones, cartera, utilidad retenida y reservas? Ya, utilidades retenidas y reservas son, viendo el PPT, las últimas dos líneas del tercer párrafo. José Miguel. Oiga, pues. Ah, sí, es que no lo veo, no lo descargué. Sí, no, pero nos dice, al 31 de marzo del 2021, ¿se puede ver esto? ¿Puede que vean esto? ¿Y les puedes subrayar estas dos líneas? Mire, oiga, pues José Miguel, ¿está viendo lo que está subrayado en el PPT? La Sí, última. estoy viendo el ¿Lo que PPT. está subrayado lo está viendo? Sí, lo estoy viendo, Ya, profe. ahí dice, al 31 de marzo, José Miguel, tienen ganancias acumuladas de 148.300 millones y reservas tenían un saldo deudor al debe, y usted sabe que el patrimonio cuando está al debe es negativo, de 17.950 millones. ¿Le quedó claro eso o no? Oiga, pues José Miguel. Sí, profe, sí. Ya. Apagaba el Y micrófono. acciones en cartera, José Miguel, son la cantidad de acciones que no están disponibles porque se recompraron. ¿Y se acuerda cuando nosotros hicimos el cálculo en la pizarra de valor de recompra? ¿Cuánto es el total? Fue anotando 2 millones. 2 millones de acciones. Y para llegar a ese monto de 2 millones de acciones, ¿cuánto dinero en total sería eso? ¿Cómo llegamos a los 2 millones? De lo... Acá lo Eran tengo. 2 millones de acciones a 1.350. Y usted multiplica esas dos cosas, le van a dar los 2.700 millones. Ya. Sí, ¿Estamos? Ya, sigamos. Mira, yo creo gracias, que profe. no se preocupe. ¿Alcanzamos cortito? Ay, lo voy a echar para allá. Ya se cerró. Acá. Vamos a tratar de hacer este ejercicio más rapidito, preciso, pero sirve porque tiene una parte más contable de registro. Ya voy a borrar por mientras pueden leer, empezar a leer el enunciado. El ejercicio 2. Este es bastante más ágil, dinámico, y creo que deberían poder hacerlo un poquito más rápido. Ya, comencemos. Nos dice, Inmobiliaria El Derrumbe S.A. es una sociedad anónima listada en una bolsa cualquiera. Las principales transacciones del año 2012 relacionadas con su financiamiento vía recursos propios, es decir, emisión de acciones, es el siguiente. Vamos a tener 6
movimiento 6 hechos económicos. ¿Se acuerdan o sea, en intro de la conta que teníamos hechos económicos? Acá también vamos a tener solo hechos económicos relacionados con las acciones. El 6 de enero se autorizan, suscriben y pagan 3 millones de acciones comunes sin valor nominal a un precio promedio de 3.25 por título. ¿Qué hay que hacer? Es un asiento contable muy básico. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cuál sería el asiento? Se emiten acciones en aporte de capital en efectivo. ¿Cómo sería el asiento contable? ¿Sí? ¿Qué pasaría si me dijeran que se suscriben, pero se pagan menos? Recuerden lo que manda siempre, las que se pagan. En este caso se autorizan, recuerden los 3 pasos, se suscriben y se pagan 3 millones. Por lo tanto son 3 millones por 325. Listo. ¿Y ese monto cómo sería el registro contable? Efectivo capital. ¿Y cuánto da la multiplicación de 3 millones por 325? 975 millones. Profe, no se ve la pizarra. Ah, perdón. Gracias. Gracias, Laura. 2. El 1 de abril, para retribuir a los accionistas, se decide pagar un dividendo provisorio de 8 pesos por cada una de las 12 millones de acciones comunes suscritas y pagadas. ¿Cómo sería? Acá lo importante, si algo se está pagando, es porque disminuye el efectivo. Perfecto. Bien, estamos todos claros. Pero, se decide pagar. No, perdón. Al decir que se decide pagar, es que se suscribe un futuro pago. ¿Y qué sería? ¿Qué creen ustedes que son los dividendos por pagar? ¿Qué tipo de cuenta? ¿O dividendos provisorios? ¿Qué son? ¿Ya? Cuando ¿Cuál? pagaban antes del, ¿Sí? ¿Qué cosa, Carlos? Por cuando ahí, pagaban antes del término del periodo. Uy, le escucho muy despacito. ¿Me puede repetir? Cuando pagaban antes del término del periodo. ¿Ya? Dividendos por pagar, evidentemente, es un compromiso con terceros. ¿Bien? Dividendos provisorios es una cuenta que está activada pendiente de que se rebaje. Por lo tanto, sería dividendos provisorios contra dividendos por pagar. ¿Y por qué monto? 8 pesos por 12 millones, 96 millones. Listo. Segundo, listo. Tercero, 7 de abril se transfiere bancariamente a todos los accionistas el dividendo declarado el 1 de abril. Ahora sí, ¿qué tendríamos que hacer? Es bastante evidente, así que lo voy a anotar al tiro. Dividendos por pagar. Contra efectivo. Ya. Y la cuenta de dividendos provisorios no hay que bajarla. ¿Qué cosa, Carlos? La cuenta de dividendos provisorios no hay Pero es que que... usted no está... La compra de dividendos provisorios, los dividendos provisorios en estricto rigor, es un pago que se va a netear, Carlos, el momento que yo declare las utilidades del periodo. Esa es una buena pregunta en realidad. Ah, ya. Cuando yo declare las utilidades, Carlos, ahí recién voy a disminuir esa cuenta de dividendo provisorio. Mientras tanto, la tengo que tener pendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que declare las utilidades del periodo, que justamente va a ser el último movimiento. El 20 de mayo se decide utilizar el exceso de efectivo para pagar un dividendo provisorio de 2,5 pesos por acción ordinaria, además de recomprar 400.000 acciones al valor del 6 de enero, según el método del costo, ya que lo que hemos hecho todo, ya que no hay valor nominal. Leyéndolo, ¿qué hay que hacer? Esto se divide en 2 partes. ¿Cuáles serían las 2 partes que nosotros tenemos que registrar acá? ¿Cuáles?
primero tenemos que registrar los dividendos provisorios y dividendos por pagar. Listo, ningún problema. ¿Por qué monto? Los 2,5 por la totalidad. Y las acciones ordinarias eran 12 millones, ¿ya? O sea, 12 por 2,5 nos da 30 millones. Y la segunda parte, y ahora viene el punto esencial, se hace una recompra de acciones. La recompra de acciones se le va a llamar de ahora en adelante acciones en cartera, porque la empresa es dueña de esa cantidad de acciones. No están disponibles en el mercado, no están circulando, las sacó de circulación, ¿ya? De hecho, bueno, siempre trato de darle algunos ejemplos, pero hace un tiempo me acuerdo que el TT se había dicho, ¿sabes qué? Está aburrido los accionistas, y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a recomprar todas las acciones circulantes y va a sacar la empresa de bolsa. Y él va a ser el único accionista y va a ser como una empresa que no transa en bolsa. Y bueno, el momento que dijo eso, quedó la embarrada, se disparó, cayó y le pagaron una multa gigantesca por hacer movimientos e infringir los mercados financieros. Pero eso es lo que puede pasar en el fondo. Cuando hay un socio controlador y quiere comprar todas las acciones que están en el mercado, podría eventualmente sacar la empresa de la bolsa. Y si él no quiere y va a tener en acciones en cartera toda la cartera, no habría ningún problema. Podría eventualmente pasar. Acciones en cartera, entonces, contra efectivo. ¿Y por qué monto? Nos dice que son 400.000 y al valor del 6 de enero. Y el 6 de enero eran, al inicio eran 130 millones. 3.25. O sea, 3.25 por 400.000, 130 millones. Ahí sí. Ya, queda poquito, queda poquito. El 30 de junio, el número 5, se vende al mercado abierto 180.000 acciones a un precio de 3.25 por título, de las que se mantenían en cartera propia, ¿ya? Desde la adquisición del 20 de mayo, el asiento anterior. Dado que se estimó que no serían necesarias más de 220.000, por eso habían comprado 400, se necesitan hasta 220, entonces las 180 restantes se ponen a la venta. Ya, ¿qué tendríamos que hacer? Si se pone a la venta, se registra, ¿qué pasa? En realidad simplemente hay que revisar esta cuestión, ¿no? Efectivo contra acciones en cartera. ¿Y cuánto estamos vendiendo? 220 a los mismos 325. Por lo tanto, o sea, 180 a los 325, 58.500.000. Listo. Y nos queda la última, que es la que quiero que vean, porque es cuando se declaran las utilidades. El 30 de junio se determina una utilidad del ejercicio de 416 millones. Por favor, pongan atención, con esto terminamos. De los cuales se repartirían 60% en dividendos y se retiene el 40%. El 40% que se retiene no pasa nada, porque se mantiene dentro de la empresa. No es que se compren acciones, sino que se mantiene en el flujo. Por política de la empresa se reparten 60%. Las acciones que recibirían estos dividendos serían los 12 millones de acciones comunes en circulación. Si a mí no me dijeran esto, serían los 12 millones de acciones comunes, ¿qué podría yo asumir? Podría decir, pero espérate, ¿las 12 millones de acciones todas reciben dividendos? ¿Algunas reciben dividendos? ¿Tengo acciones preferentes además? Entonces acá no, acá me está diciendo, del total de la utilidad, todo lo llevan las acciones ordinarias. Entonces vamos por partes. Vamos a hacer unos cálculos cortitos acá. 416 millones, 40% queda retenido. ¿Cuánto es? ¿Alguien puede multiplicar eso por 0,4? ¿Sí? ¿Sí? 166.400 pues.
queda retenido. De la diferencia, tenemos que primero reversar los dividendos provisorios, que son 30 millones acá y 96 acá. Y lo que no reversemos como dividendos provisorios, ¿qué sería? ¿Qué sería? Nosotros tenemos, a ver, vamos por parte. ¿Cuánto es el 60% de esto? ¿Y cuánto es? ¿Me pueden hacer el cálculo? De verdad no lo tengo. 416 millones por 0,6. ¿Cuánto? Démelo. Estos 249 millones son los que yo voy a repartir entre los accionistas. ¿Ya? De esos 249 millones, unos ya los repartí. ¿Cuántos repartí? Los dividendos provisorios, que son 96 más 30, o sea, 126. Ya repartí 126. La diferencia me quedan por pagar. Por lo tanto, el asiento contable sería utilidades 416 millones contra retenidos. Utilidades retenidas son 166, 400. Tenemos que reversar los dividendos provisorios por 126 millones. Y la diferencia, que son 123.600, son dividendos por pagar. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya pues, estimados, lo dejamos hasta acá. Como siempre les esperé la clase, espero el fin de semana. Espero subirle el Captiva. Esta guía que acabamos de resolver ya se encuentra disponible en Webcursos con sus pautas, con todo. Hay 2 ejercicios extras que son muy buenos que lo hagan. Aparecen términos que hemos utilizado, mucho más prácticos y son incluso un poquito más difíciles. Cualquier Profe. duda, me escriben. ¿Ya? Profe, ¿Sí? Dígame. ¿puedo poner el Captivo un ratito más? Sí, se puede. Ahí sí. Eso, estimados. ¿Ya? Chao, profe.